Hola, Ma, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos están viendo y escuchando? Bueno, Juan Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bienvenidos una vez más a este podcast Herederos. Hoy tenemos un tema muy interesante, algo de lo que hemos estado hablando bastante, algo que se ve bastante en las redes sociales, y es acerca del pastorado o de los pastores. No solamente pastores, sino también líderes de las congregaciones. Así que, para empezar rápidamente, quiero preguntarte, en aquella época, lo digo como si fuera hace un montón de tiempo, ¿no? En aquellas épocas. Pero aclaremos a las personas que están llegando nuevas a nuestro podcast Herederos, que en Herederos nosotros tratamos temas, obviamente yo no tengo 80 ni 90 años, pero sí mi vivencia siendo hija de pastor, siendo una adolescente, una niña en los 80s, adolescente en los 90s. digamos adolescente joven en los 90s, porque yo me casé en los 90s, y cómo hemos visto ese evolucionar, porque sin duda los 90s y los 2010 fueron una locura, una época de mucho cambio. Entonces, de eso se trata Herederos. Entonces, ¿cómo era en tu época adolescente? Estamos hablando de 1900, 2000 ya. ¿cierto? ¿1900? No, sí, 90s. Ah, sí, porque 1900 no había nacido, 1900 no, los 90s. Los 90s. En los 90s, en el 2000, 2001, 2002. ¿Cómo era el tema del pastorado? ¿Cómo una persona sabía que tenía ministerio del pastorado? Sabemos que obviamente Dios los llama, Dios los escoge, Dios les hace ese llamado de que quiero que seas pastor, pero ¿cómo era antes? Lo que yo observaba antes, la gente se capacitaba primero. Sí. Se preparaba primero en la parte de liderazgo y de ser como líder de una iglesia, copastor. Bueno, en la época que yo estaba muy chica y que mi papá tenía las personas que preparaba para el pastorado, se llamaban los colaboradores. Ese era el nombre que tenían. Entonces los nombraban oficialmente los colaboradores, que eran esas personas que en la iglesia trabajaban y hacían absolutamente todo en la iglesia, o sea, se estaban preparando para el ministerio, entonces trabajaban en todas las áreas, desde abrir la iglesia, hacer aseo, cantar, ser aseo, maestro de escuela dominical, ser profesor de los que se iban a bautizar, o sea, hacían de todo. Sí, los toderos. Los toderos, porque realmente para ser un pastor hay que ser primero un todero, sí, porque hay que aprender de todo. Sí. Entonces, en esa época se llamaban los colaboradores. Ya la persona que se le veía como ese potencial, el pastor lo empezaba a desarrollar para que pudiera más adelante ser nombrado obrero. Siempre, o sea, los títulos eran así, ¿no? Obrero laico, y empezaba por obrero. ¿Y por qué obrero? Obrero raso, porque pues es la obra del Señor. Y quien trabaja en la obra del Señor es un obrero. Así, claro. Por eso se llamaba obrero. Entonces, ¿cuáles eran los niveles? Obrero. Sí, entonces tenían como yo supongo que cada denominación o congregación siempre maneja como por nombres, ¿no? Entonces, el obrero, el laico, el licenciado, ¿cierto? Hasta que llegan al ministro ordenado, que creo que hoy todavía se mueve muchísimo ese tema en la denominación del ministro ordenado. De hecho, tu papá y yo somos ministros ordenados, ¿cierto? Nosotros sí somos ministros ordenados. Entonces, ya, digamos, la parte donde se ejerce todas las facultades dentro de la iglesia. No todos los que son obreros, digamos, hay cosas que no podían hacer o que no pueden hacer, digamos que como como casar gente, digamos, de acuerdo a que como iban subiendo de nivel, entonces podían presentar niños, hasta ya casar gente, todo eso. Esa es la diferencia del pasado ahora. Hoy en día, lastimosamente, cualquiera que dice que Dios lo llamó, no se sujeta a un pastor, no se deja formar de un pastor, no se entrena, abre una iglesia, casa, hace todo, no se ha sanado emocionalmente. No tiene ninguno de sus hijos sirviendo. Trae heridas grandes del pastor, que el pastor me hizo y me dejó de hacer, y con esas heridas abre una iglesia. Y a través de las heridas sirve, y a través de las heridas discipula a su iglesia. Entonces sigue hiriendo personas, tiene una iglesia cargada, una iglesia punto contaminada, una iglesia súper sensible, porque desafortunadamente eso está ocurriendo hoy en día. Esa sería lo que yo he visto de el antes y el ahora. Hoy podríamos decir que hay mucha gente siendo pastor con cero preparación, o mucha gente que quiere ser pastor pero no quiere la preparación, o es que acaso ellos
no se sienten cómodos con la preparación? O sea, porque el ser pastor creo que es es una de las cosas más difíciles de hacer, el ser pastor, porque estás trabajando con gente y trabajar con gente siempre es muy complicado porque cada persona es un universo y cada persona tiene pensamientos, batallas, luchas y el pastor lidia con esa persona y otras 30, 40 más, ¿no? Entonces siento que es un trabajo bastante difícil, es un labor muy, muy complicado el ser pastor. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que no se capacita o que no quiere ser capacitada, o sea, no quiere capacitarse, sino que dicen voy a abrir la iglesia y ya? Bueno, antes digamos que no había la preparación teológica, pero estaba, digamos, estaba el estar dejándose preparar por otro pastor. Ok, entonces, como la mano derecha del pastor. Ajá, como teológicamente no había esta oportunidad que hay ahora, pero la experiencia de campo, de ir, de salir, de conectar con la gente, la tenía el pastor. Sí, eso es. Hoy en día la gente no quiere sujetarse a un pastor, que un pastor le enseñe cómo ser pastor, pero hay gente que tiene no sé cuántos títulos teológicos, mega hiperteológicos, diplomados, cierto, 1000 títulos. El título es súper buenísimo, pero si no lo acompañas de un maestro que te enseñe de la vida ministerial, solo te vas a quedar en la letra. Porque cuando tú sales al campo pastoral, a enfrentar los desafíos que trae el ser pastor, muchas veces la teología, o sea, tú te quedas corto a la hora de resolver la teología, listo, para trazar una prédica, para enseñar, para esto. Es súper buena y un pastor debe capacitarse en esta área, pero tener un mentor es una de las cosas claves para que una persona pueda desarrollar un pastorado sano. Y por eso es que hay tanta gente que hoy en día son pastores, pero uno ve que cometen grandes errores, de verdad, como ser pastor. Obviamente, antes, bueno, se conoce la típica anécdota de que el pastor regaña a los hijos desde el altar o tira los vainazos desde el altar. Creo que hoy en día no se ve tanto eso, no tanto como antes, solamente una que otra iglesia así, porque recordé que apareció en mi TikTok, me apareció un video de un pastor que estaba empezando a ministrar y los de la alabanza, ¿por qué no suben? Y subían y bájense, están cantando horrible, así, en plena transmisión. Y yo, dice, pastor, ¿qué le pasa? Está chiflado. O sea, esto es falta de preparación, o es que así es la formación de antes. Yo creo que es un pastor vieja guardia, es un pastor que... O sea, así lo formaron. Yo creo que así lo formaron. Y aparte que su temperamento de pronto no le colabora un poco, no le ayuda. Entonces, de pronto alguien temperamental, que no ha entendido que la gente que sirve en el altar no es el empleado del pastor. La gente que sirve en el altar es esa persona que tiene un corazón para el Señor, que obviamente el altar es un lugar donde hay que estar... y en todas las áreas de la iglesia hay que caminar en integridad delante de Dios, no solamente en el altar. Todo el mundo tiene danzas, sonido, todos tienen que caminar. Claro, pero de pronto antes habían pastores, no todos, hay pastores muy excelentes, pero antes sí había como que es aquí como yo diga, lo que yo diga, eso que tú cuentas de ese video es que es bastante fuerte. Sí. Son cosas que pasaban y pasaba mucho el tema de decirle a la gente, como echarle pullas a la gente del altar, desde como decirle cosas. Siento que eso ha cambiado bastante a lo largo del tiempo, ¿no? Siento que, obviamente, ahora tú llegas a hacer eso y pasa lo que pasó. Te vuelves viral en TikTok, todo el mundo te echa hate, todo el mundo le escribe a ese pastor, te vuelves viral y para malo, ¿no? Pero, ¿cómo ha cambiado la relación entre pastor y oveja, cierto? Porque antes siento yo que era como más exigente, más de que no pantalón, no esto, no hacer esto, no lo uno. Pero así como era exigente, así era de íntimo, ¿cierto? Era como muy cercano. De que la gente podía hablar con el pastor, puede acercarse con el pastor. A hoy en día que siento que es un poco más difícil. Sí, aunque como era tan estricto, la gente tenía mucho miedo de ser vulnerable. Sí. Entonces, por ejemplo, la gente estaba en el altar ministrando, cantando, sirviendo y estaba en una crisis existencial terrible, pero la gente seguía en esa condición sirviendo porque yo, ¿cómo le voy a contar al pastor que me siento mal y que me quiero sentar un tiempito o que me regale 2 fines de semana o me regale un mes porque me siento que va a estallar? No, eso no se veía como ahora, eso tú tenías que ser, o sea, de hierro, porque si tú mostrabas como un poco de debilidad, ya prácticamente entonces quítate, no sirves, apártate, ¿sí me hago entender? No había como eso, te quieres sentar, siéntate, quieres tomarte un tiempo, tómatelo. Bien. Algunos se quedan en el tiempo, ¿no? Regálame un tiempo, estoy estresado, me siento mal y uno nunca más los vuelve a ver, pero bueno, ese ya es el rollo de la persona. Sí. Pero
eso de esa vulnerabilidad no existía, el pastor era muy estricto. Lo que sí es que el pastor, pese a que era estricto, fíjate las contradicciones de las generaciones, pese a que el pastor era estricto, era más cercano a la oveja. Hoy en día el pastor es más súper relajado, no predica ese mensaje desde el altar, pero hay muchos pastores, no todos porque no estamos generalizando, Sí, que son como allá, como que… Eres el pastor, se baja, sí, predica y ya no mi lo veo pastor más. es súper lindo, mi pastor en las redes es súper linda, mi pastor es la más cute, la más súper Pero no hay en las redes, no hay pero en la conexión. realidad tiene cero contacto conmigo, ¿cierto? No, porque no tiene el interés de tener contacto conmigo. Antes los pastores eran más estrictos, pero fíjate, había más cercanía con la gente. Exacto. En esa parte. Obvio que toda regla tiene su excepción, tanto de antes como de ahora. No estamos Claro. generalizando, ni vamos a dar porcentajes porque no sabemos, sino lo que… Se ha visto, sí, se ve, lo que vemos, se lo que ve. vemos y lo que podemos deducir para poder sacar este podcast y compartirlo con la gente. Se ve porque tal vez por la manera en la que ha cambiado la perspectiva de los pastores hacia el mundo, ¿cierto? Antes, ¿cómo se veían a los pastores? ¿Como obreros, como trabajadores? Lo que pasa es que también los pastores se han protegido mucho. A veces uno ve que el pastor es como muy cerrado, es porque hay mucho ataque, hay mucho Sí, hate, hay es mucha cierto. crítica. Sí, entonces si un pastor, antes la gente no cuestionaba si un pastor compraba o no tenía. O sea, para la gente eso no era como importante. Hoy en día hay gente que ni sabe lo que es ser pastor, nunca ha pisado una iglesia, nunca se ha congregado, nunca ha regalado 20 pesos a una congregación y se creen con la autoridad de juzgar lo que es ser pastor. Y tú los ves haciendo unos TikTok y unos podcasts y dice, venga, ¿dónde se congregó? ¿Dónde estuvo? Que no, le ocurrió para hacerse viral, para tener seguidores, pero no tienen ni idea de lo que significa ser pastor. Entonces, a raíz de eso, obviamente el pastor pues ha terminado por protegerse. Fíjate, Juan Andrés, años atrás los pastores vivían en la casa pastoral. Sí. Estaba el templo y la casa pastoral y el pastor era abierto a todos. Eso trajo unas heridas muy profundas al pastor y a los hijos del pastor. Claro, porque ¿cierto? no tenían privacidad. Imagínate. Mucha crítica. ¿Qué hizo el pastor? Tengo que salvar mis hijos, tengo que cuidar mi vida personal, mi integridad, me voy a vivir lejos de la iglesia. Entonces la gente dice, es que el pastor nunca está. Lo que pasa es que el pastor también, a raíz de todo eso que se vivió, los pastores que dijeron, no, vamos a cuidarnos porque si soy muy abierto, si me expongo, si expongo mi casa, si expongo mi familia, me van a terminar hiriendo a mí. Ok, que me hieran a mí, ¿qué importa? Pues a mí, el que me llamó fue Dios, Dios es el que me sostiene. Pero hay unas personitas ahí que son los hijos, que a veces la gente se los lleva por delante en el afán de querer atacar la figura pastoral. Entonces, hoy en día hay mucho ataque, más que antes. Sí, antes Sí. lo que pasa es que le decían a la gente, ay, que estoy predicando, que no sé qué, que lavándole el cerebro a mi familia, un ejemplo. Pero hoy en día atacan mucho en la parte económica y la gente no entiende que muchos pastores de sus bolsillos, de sus sueldos, sostienen la iglesia. El gran porcentaje de pastores hoy en día son bivocacionales. Aparte de tener una congregación, tienen un trabajo, Un segundo empleo, sí. un segundo empleo, que muchos es su profesión o cualquier arte que sepan. Entonces, como se tiene este desconocimiento, se ataca. ¿Qué hace el pastor? Pues protegerse. Obvio que esto que ha sucedido es porque a algunos les ha gustado presumir de las bendiciones que Dios les ha dado. Eso es Y cierto. como pastor hay que tener cuidado de presumir. Sí, siento que también hay unos videos donde aparecen unos pastores o sea, aparece el pastor con cadenas, anillos, parece trapero o rapero, yo no sé, pero ¿usted predica o rapea? No sé si se va a parar en el altar y va a empezar, Joe, va a empezar, arrepiéntete, yo no sé, yo si estoy en el altar no tengo ni idea de lo que es, o rapero o predicador. Y muestran esos lujos, tal vez porque son personas inseguras, uno no sabe de dónde Dios los sacó, ¿tú Ajá. sabes? No saben cómo fue su infancia de trágica, de difícil. Y hoy al tener, como que se sienten en la potestad de que, bueno, ahora tengo que mostrarlo. Porque cuando no tenía, todo el mundo veía que no tenía. Y ahora quiero que vean que sí tengo, ahora sí tengo. Entonces, muestran y muestran y muestran. Y no solamente con los pastores, sino que también mucha gente, gente de dinero, raperos, pero solamente lo que digo es que al ser ellos pastores, sí se ve mal. Claro. Se ve mal, o sea, que le haga al rapero, bueno, se ganó ahí, quién sabe, haciendo 2, 3 cancioncitas y ya pegó, o los millonarios, bueno, pero el pastor tiene un peso encima que son las ovejas y el corazón de las ovejas, y uno de pastor lo que procura es cuidar el corazón de las ovejas, ¿verdad?
Claro, siempre la prioridad es esa parte. Entonces, por ejemplo, hay pastores que son muy cuidadosos. Yo sigo pastores en redes sociales que son gente con iglesias grandes, prósperos. Pero son de bajo perfil. Ellos son de muy bajo perfil en su vida personal, porque la vida personal un pastor tiene que cuidarla muchísimo porque puede llegar a ser tropiezo para alguien, ¿sí? Claro, a todo el mundo le encanta mostrar lo que hace, pero yo digo, bueno, también depende de por qué quiero mostrar lo que hago. Exacto. Si es tu trabajo, si eres un influencer, si mostrar que te sentaste en el restaurante más súper de la ciudad y el más conocido porque eres influencer y te pagan por hacerlo, ok, hazlo. Claro que sí. Pero si tú eres una persona que dirige la parte espiritual de otros seres humanos, porque de las cosas más difíciles de dirigir en la vida de un ser humano es su parte espiritual, es el trabajo que hace un pastor. Un pastor no solamente dirige a unas personas, yo les vengo a dar una clase, les vengo a dar una terapia, les vengo a decir, no, el pastor está guiando a las personas en su área espiritual y emocional, y lo que las está guiando es a ir a una eternidad. Entonces, como es algo tan importante y es difícil y es algo tan complejo que obviamente uno tiene que ser muy reservado, cuidado con su vida personal. Sí hay que ser vulnerable ante la iglesia. Sí, poder tener un contacto con la gente, que la iglesia, que las ovejas se sientan cercanas a ti y que tú te puedas sentir cercanas a ellas, pero siempre, ok, yo soy tu pastor y yo voy a estar para ti, llámame, escríbeme, lo que sea, pero soy tu pastor y tú eres mi oveja. Y aunque la cercanía no significa es que todo el tiempo te vas a estar abrazando, porque bueno, los pastores que tienen iglesias grandes pues no pueden tener contacto con todo el mundo, sí, pero hay pastores de iglesias grandes que su prédica es tan súper cercana a la oveja que la oveja siente como si estuviera conversando con el pastor en la sala, ¿sí? Entonces es eso, esa cercanía es lo que hace. La sencillez que tiene algunos pastores. Por ejemplo, yo admiro mucho a Andrés Corson, el de Su Presencia. Sí. Él se ve que es un señor sencillito. Sí. Si ves cómo habla, cómo se viste, ¿Cómo habla? No, yo no sé imitarlo, el que sé imitar es Joseph, mi hermano. Él lo imita igualitico, él es el mejor para imitar voces, es increíble. Pero Corson yo lo nombro a él porque él es una persona sencilla, es una persona que hace su labor como pastor, es una persona que no tiene que mostrar ningún lujo ni ninguna riqueza. Él cuando se para a predicar con lo que sale de su boca, que está inspirado por Dios, es suficiente para uno decir, este man sabe, este man tiene, ¿me entiendes? Sí. Con lo que él cuenta, con lo que él empieza a hablar, con lo que él empieza a predicar. Y yo creo que lo que hace un pastor, un buen pastor, es exactamente eso, la palabra, la prédica. No cuántos versículos te sepas o cuánta gente tienes, porque pastores tienen millones de gente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estás enseñando? ¿Es lo que te hace bueno o mal pastor? ¿Qué es lo que le enseñas a la gente? Y que la gente conecte, que la gente no sienta como que, por ejemplo, como que la ley del miedo. Yo tengo una amiga que yo una vez, me voy a contar una anécdota, una amiga que no la voy a nombrar, sí, pero yo tengo una amiga que ella salió de un sistema religioso súper fuerte. Sí. ¿Verdad? Las dos fuimos creadas en el mismo, bueno. Y resulta que ella, bueno, ya desintoxicándose, sanándose, todo eso, todas las heridas, y que después la invitan a trabajar de secretaria en una iglesia. Entonces, eso me lo contó ella, ¿no? Entonces ella llegó y ella, listo, conoció al pastor, se empezó a congregar, y dijeron, no, pues vente secretaria, y dijo, no, pues el pastor es súper chévere, accede a nosotros al final del culto, el pastor se para, saluda a todo el mundo al final del servicio, wow, ese es el pastor que yo quiero. Sí. Yo le dije, qué chévere, bien. Se fue a trabajar y ella me dice que el primer día, literal contado por ella, el primer día ella estaba en la oficina con los demás gente de trabajo del equipo del pastor, y cuando de un momento a otro alguien dice, llegó creo que en ese momento ya él era apóstol, entonces llegó el apóstol. Y entonces cuando llega el apóstol, ella ve que todos empiezan a correr a sus puestos. Ella se paró súper asustada. Se paró y ella dijo, ¿qué toca hacer? No, a sus puestos, siéntese que llegó el apóstol. Entonces cuando ella lo vio entrar, ella no vio al mismo hombre que veía en la iglesia el domingo despidiéndose, sino que ella vio al jefe, al apóstol, llegó así súper recio y empezó a regañar y todo. Ella me dijo, sentí en mi corazón la misma angustia que sentía cuando era niña y estaba bajo ese tema tan religioso. Y yo dije, no quiero quedarme acá. Duró trabajando una semana, a la semana se inventó una excusa y no volvió porque me dijo, no quiero eso. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que ser pastor en todas sus... Si es empresario, si es, no sé, lo que sea, si es profesor, debe ser
no se puede quedar su investidura de pastor, porque la gente puede decir, no, el pastor es muy lindo, allá predicando es súper genial y muy lindo, pero conózcalo como persona. Pero cuando o que sea tu jefe, uy, no, eso es terrible. Entonces, eso es lo que te va a cuidar. Yo creo que, no sé, yo creo que el único momento en el que el pastor se despoja de ser pastor es cuando se convierte en padre, cuando ya tiene que dejar de ser pastor por un momento y ser padre para sus hijos, ¿no? De dejar a un lado el nombre de pastor y comportarse como un papá. Eso yo creo que es el único momento para mí, es el único momento en el que el pastor puede dejar de ser pastor, pero el resto en el área de laburo, de trabajo, en la iglesia, con la alabanza, con las personas, con todas personas tú tienes que ser pastor y actuar como debe ser un pastor, ¿me entiendes? Obviamente es complicado porque hay bastantes pastores que son más exigentes que otros son más permisivos que otros son modernos, pero al punto de ser tan modernos se convierte en una religión invertida. Que todo tiene que ser así, todo tiene que ser con las mismas luces, con el mismo color, con el mismo... Y es una religiosidad al revés, una modernicidad, no sé. Y hay otros que son todo lo contrario, que son la religiosidad. Entonces, ¿cuál es el punto medio? O sea, ¿cómo tú sabes que no puedes pasar esta línea de antes criticar todo, pero ahora permitir todo? Y yo creo que la línea está en la palabra. Exacto. La línea está en la palabra. O sea, lo que está escrito ahí es pecado, es pecado. Lo que no es pecado, no es pecado. Ajá. Y lo otro es que el pastor tiene que trabajar mucho en él, en sanar. Porque es que hay muchos pastores que han sido... Por eso tú decías que es necesario que el pastor claro, debe tener un mentor. Si lo hirió su pastor y él sale herido a hacer una iglesia, sin duda él va a herir a otra gente. Él necesita buscarse un mentor y necesita sanar. Cuando un pastor que ha sido lastimado por el que le enseñó o por el pastor que tenía y decide irse de la iglesia y de pronto se va con toda su familia, porque su familia eran los 40 de los 80 que se congregaban ahí. Entonces el pastor de él va a quedar herido porque se me llevó 40 personas. Él también se va a ir herido porque el pastor lo hirió. Entonces es una cadena ahí grandota que se va dolor, de dolor, de enojo, de contaminación. Entonces tiene que haber una reconciliación con el pastor que lo lastimó y él tiene que perdonarlo y pedirle perdón porque las cosas no se hicieron bien. Y el pastor sin duda tiene que trabajar en su sanidad interior, en su sanidad personal, para que conozca lo que la palabra del Señor, a donde la palabra de Dios lo quiere guiar y no termine cometiendo errores o de ser muy, 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 muy estricto que termine agotando o donde termine siendo ese pastor que pues, nada es nada, sino que encuentre ese punto que el Espíritu Santo le dirige y lo guía. O sea, pastor perfecto no hay nadie, ni iglesia perfecta, ni visión perfecta. Pero lo que sí podemos, el perfecto es Jesús, pero lo que sí podemos ser es ser pastores sanos para poder guiar a un pueblo sano en nuestras emociones, sano en nuestros vacíos de niños, en nuestras carencias, en lo que no tuvimos, aún en la pobreza. Esos que fueron pobres, hoy Dios los ha bendecido, entonces ya no caminan sino levitan. Tienen que ser sanos en eso es. Tienen que ser sanos. Entonces, en todas las carencias hay que ser sano para no llegar a reproducir eso en la congregación. Ahora que hablas sobre eso de perdonar y pedir perdón para los pastores, yo recordé un testimonio que dio Dante Gebel, que a él le escriben un montón de cosas en el Facebook, en el Instagram, porque él es medio loco, o sea, la verdad, antes medio loco. Y a él le gusta. Sí, a él le encanta. Pero nadie tiene nada malo que decir sobre él. No, es que ese pastor me hirió, o una vez me encontré con Dante porque él me lastimó, me dijo esto. Él, según lo que yo sé, el testimonio que dio es que él antes de ser pastor fue a cada persona, a cada una de las personas que él lastimó y les pidió perdón. Fue al pastor que lo pastoreó cuando Dante era joven, cuando era adolescente y le pidió perdón por ser una caspa. Fue al otro, fue a un líder, fue a un ujier, fue a lo que sea. Y él supo que te tenía que hacer esto porque un pastor herido va a pastorear ovejas heridas. Claro. Y un pastor herido no va a ser capaz de ayudar a las ovejas a sanar, porque va a dar de lo que él tiene y lo que él tiene es una herida. Entonces él le empezó a perdonar y a pedir perdón a cada persona y cuando ya, incluso creo que por ahí leí que incluso le pagó una plata que le debía a la cooperativa de la tienda del colegio de él. O sea, la señora por allá que el día 2,000 pesos no... O a alguien, porque la esposa le dijo, no, tú tienes que, Dios te va a bendecir, Dios nos va a llevar muy lejos, entonces resuélvelo todo. Y él fue y resolvió. Y yo pienso el tema de las personas que quieren ser pastores, tienen que sanar sobre todo con su pastor el que les enseñó. Mi esposo siempre dice
que él tuvo varios pastores que lo ayudaron a formar, y él dice, cada pastor me enseñó algo que debo hacer y algo que no debo hacer. Sí. Pero yo les aprendí muchísimo a cada uno de ellos. Y Entonces sobre todo él dice, que tomó lo mejor de cada uno. No se Exacto. quedó con que ellos me enseñaron a hacer así, a tratar mal a la gente, sino que agarró lo mejor de cada uno. ahora, digamos que mi esposo tuvo un pastor que fue el que lo formó cuando él era niño, que es un hombre muy noble, un hombre muy de Dios, y estamos hablando que por allá en los 80s, pero ¿Por era un allá? hombre, por allá en los 80s No, era un no, hombre de un corazón, bueno, es un hombre porque todavía está con vida, Ah. aunque está un poquito enfermo, pero es un hombre que mi esposo dice, si él no me hubiese corregido con amor, porque mi esposo era bastante inquieto en la iglesia, era un chico insoportable, pero el pastor siempre le hablaba con amor y le decía, Juanito, quédate quieto, Juanito, tú vas a llegar muy lejos, Juanito, no sé qué, Juanito, Juanito, le decía Juanito, ¿no? Como te decimos a ti. Sí. Le decía Juanito, y él dice que si no es por ese amor que el pastor le hablaba, probablemente él se hubiera ido de la iglesia. Entonces, siempre tenemos que ver que cada persona que llega a la iglesia trae una carga, trae un dolor, trae una dolencia, y nosotros tenemos que estar sanos en Cristo para poder ayudarle a esa persona. Obvio, nosotros tenemos nuestras batallas, Sí, todos tenemos nuestras batallas. luchas, nuestras heridas, nuestras cosas que sanar, La amargura. que resolver. Claro, tenemos cosas que estamos en el proceso de ir aprendiendo y resolviendo, pero si nosotros buscamos la sanidad de Jesús, vamos a poder bendecir a otros más fácilmente. Entonces, eso es algo muy importante con el tema del pastorado. Ahora, tú decías líder-discípulo. Sí, porque la relación de pastor a oveja, en el tiempo yo creo que ha cambiado más bien poco, tal vez, a ver, me refiero, no ha cambiado el mensaje sigue siendo el mismo, el mensaje es Jesús, pero ha cambiado como el dialecto, ha cambiado como la manera de dar el mensaje siempre sigue siendo Cristo. Antes era arrepiéntete o te condenarás. Ahora hablamos un poco más de gracia, de ir a los brazos de papá, de que Dios siempre perdona, de que tus pecados quedan blancos como la nieve, ¿no? Dice la palabra. Entonces, es el mismo mensaje, es la misma Biblia, pero hay como distintos métodos. Y asimismo, también es en el ministerio el que sea, siendo líder, discípulo. Yo creo que el líder es con los discípulos como el pastor es con él, ¿sí? Y en casos extremos puede que sí, puede que no. Pero yo siento que el pastor hace a los discípulos, los guía, y ellos se multiplican de la misma manera que ellos aprendieron. Claro, eso el pastor Barriger dice que uno se reproduce. ¿Sí? El pastor Robert Barriger, tú te reproduces en las personas que preparas, en los líderes que preparas, en las personas. Antes no existía esto de líder de alabanza, líder de oración, líder de canto, Todo líder. era el No, eran coordinadores, digámoslo así. Pero ok. no había tanto coordinador. Digamos Porque que ahora hay pastor de alabanza, pastor de jóvenes, pastor de ofrenda, Niños. pastor de niños, todos son pastores. claro, esas son figuras que se utilizaron en la iglesia. Antes eran colaboradores o coordinadores. Coordinador de alabanza. Coordinador de alabanza, el coordinador de niños, bueno, coordinador de alabanza no existía, pero sí que el coordinador de niños o el coordinador de no sé qué, diferentes áreas, y obviamente siempre era aprendiendo la visión del pastor, la visión Claro de la que sí. iglesia. Entonces, esas personas luego se desarrollaban, y muchas de esas personas eran las que después del proceso salían a ser pastores y vivían el proceso y esperaban, ¿cierto? Ese proceso, y esperaban con paciencia el momento en que Dios los llevara al ministerio y esperar a madurar. Claro, hoy en día hay mucha gente que también sale de la iglesia. Conozco un caso que llevaba años y años y años, y yo les había hablado de pastorado, de salir, de abrir obra, pero el pastor no quería dejarlo salir. Entonces, un punto en que no, porque a veces tampoco el pastor se puede adueñar de la gente que tiene llamado y gran ministerio, Sí, así es. porque si Dios quiere que se multiplique. Porque las personas no son de los pastores. Sí, Tal vez exacto. los pastores tienen que aprender a que la gente no te pertenece, o sea, le pertenece a Dios, sí, pero a ti no te pertenece. Y hoy te dicen, pastor, con usted voy hasta el final. Pastor, póngame a lo que sea, niños, póngame a la alabanza, yo a usted le apoyo, y mañana se van. Claro. Porque la gente, o sea, la gente No son te nuestros, pertenece. son Exactamente, de no Dios. te pertenece. Exacto, y cuando alguien tiene un llamado y lo quiere hacer y lo quiere hacer y lo quiere hacer, pues hay que enviarlo a ese llamado. Algunos se quedan en el camino y se dan cuenta que no eran. Yo conozco mucha gente que salió a ser pastor y se dio cuenta que definitivamente no, porque una cosa es cuando tú eres colaborador en una iglesia, eres líder en una iglesia, eres la mano derecha del pastor en una iglesia. Otra cosa es cuando tú tienes que tomar las decisiones más difíciles de la iglesia,
ahí ya la cosa cambia. Entonces algunos dicen, no, o sea, esto no es como yo pensaba, ¿verdad? Yo veía a mi pastor y creía que él lo hacía mal, y hay gente que dice, es que si yo fuera el pastor no lo haría así, pero cuando es pastor ya... Se dan cuenta de que tocaba así. Se dan cuenta que tocaba así. Sí. Entonces, claro, la relación del líder con el pastor es una relación que tiene que irse construyendo y que el líder tiene que ir aprendiendo de su pastor para que el líder le transmita a la oveja. Y la oveja se vuelva líder y ese líder se vuelva pastor y así con esa misma visión que todos Claro, tienen. aunque hay gente que será líder toda la vida pero que nunca va a querer ser pastor. Yo conozco mucha gente y nosotros tenemos gente que dice, yo no quiero ser pastor, yo quiero trabajar contigo, yo quiero estar al lado de ustedes, pero yo pastor no, porque yo sé lo que es ser pastor. Y hay gente que uno sabe que tiene el potencial de pastor. Y uno dice, oiga, esta persona desarrollándose puede ser Y tampoco está bendición. mal eso, ¿sabes? Porque... Ninguna de las dos. Sí, ninguna, tampoco está mal porque si tú tienes, yo siempre lo he dicho, es mejor tener una excelente mano derecha a tener otra cabeza que pelee contigo. O sea, yo prefiero tener dos manos a tener dos cabezas, porque ambas pelean, ambas tienen distintas ideas, con las manos trabajan en equipo, ¿me entiendes? Es que mira, Juan Andrés, la Biblia habla de Moisés, la Biblia habla de un Josué y habla de un Caleb. El que sucedió a Moisés, ¿quién fue? Josué. Aunque Caleb también era igual de idóneo, el líder fue Josué. Y Caleb siempre fue un gran coequipero. Exacto. Hay gente que siempre será un gran coequipero. No podrá ser el líder principal porque ahí es donde va a patinar. Sí. Y sabe, y cuando la gente lo entiende, dice, yo soy un gran coequipero. Sí. Esa responsabilidad de Josué no la quiero. Yo puedo ser un Caleb. Y Cuando son la gente súper necesarios. es súper necesario. Es gente clave. Lo que yo digo es que no hay que como idolatrar el estar enfrente de cámaras o a mí me encantaría estar en alabanza porque ellos están ahí adelante. En realidad todas las personas que están en una iglesia sirviendo, desde los voluntarios, desde la puerta, desde los sugieres, desde templo infantil, todos son igual de importantes. Todos. Unos tienen más visibilidad que otros, sí, pero la visibilidad no significa importancia. No. Que tú seas más visible no significa que eres más importante. Simplemente todos son importantes. Todos somos iguales de importantes en el reino de Dios porque cada uno cumple una función. Como tú siempre dices, imagínate el ojo haciendo el trabajo de la nariz. Quiero que huelas con tu ojo. No vas a poder. La boca haciendo el trabajo de la mano. Bueno, la boca haciendo el trabajo del pie. No vas a poder. Cada uno tiene su labor y cada uno es importante. Cada uno es muy importante. Y por más visible que sea uno que otro, visibilidad no es lo mismo que importancia. Y ahí vemos el ejemplo en la Biblia. Entonces hay gente que dice, yo soy muy buen coequipero, pero a la hora de enfrentar el desafío del pastorado, ya déjenme así. Cuando hay gente que no lo entiende, se bota como loco y no, quieren y se le va mal, se frustra, culpa al pastor, culpa al que lo es, se frustran, sí. Pero cuando tú entiendes, sí, yo estoy llamado a ser pastor o yo soy llamado a estar como apoyo al pastor, pues vas a fluir de mejor forma. Pero lo que yo sí quiero dejarle a las personas, Juan Andrés, a las personas que tienen un llamado al ministerio es siempre tengan un mentor. Sí. No vayan solos por la vida. No vayan solos. Así como usted le dice a la oveja, ¿por qué no me buscó para consejería? Yo estoy dispuesto a aconsejarles, cuénteme que yo oro por usted, lo apoyo, lo ayudo. Así como nosotros le pedimos a la oveja que cuente con nosotros en sus procesos para poderle ayudar, un pastor no puede estar solo. Tiene que tener un mentor, alguien que lo ayude, que lo aconseje, que le diga, que por lo menos lo escuche. Porque a veces no necesitamos ni que nos digan nada, solo hablar y hablar y hablar y que alguien nos escuche. Sí. ¿Cierto? Como nos sentimos. Toda persona que quiera ejercer un ministerio debe tener un pastor que lo prepare. Si usted quiere ser pastor, no se le ocurra irse con su mamá, con su tía, con su abuela, con sus primas a montar iglesia o familiar porque no le va a ir bien. Usted debe buscar un pastor que le enseñe las bases. Nosotros tuvimos un pastor que fue el que nos formó ministerialmente aquí en Bogotá. Luego nosotros salimos a pastorear, él nos envió a un pueblo y yo ya, Dios mío, nosotros con mi esposo hablamos cuántas cosas ese pastor nos enseñó con su ejemplo, de resolver un problema. Él cuando iba a resolver un problema, el pastor John Jairo, él ya falleció, pero el pastor John Jairo decía, tengo que resolver un problema que se me armó. Y él nos llamaba, mi esposo y yo muy jovencitos, 23 y 25 años, estábamos ahí en el equipo del pastor y él decía, Juan Carlos y Claudia, vengan, siéntense, les voy a enseñar cómo se resuelve este problema. Y nosotros decíamos, pastor, es que nosotros no queremos estar, porque eso era denso, ¿no? Sí. Entonces el pastor decía, ay, pero él era paisa.
No se preocupen pues, eso es como comerse una bandeja paisa, una frijolada. Tranquilos, yo resuelvo un problema y es como me estuviera comiendo una bandeja paisa, pues no, quédense ahí tranquilos. Y nosotros nos sentábamos y él lo resolvía, que todo el mundo, el que llegaba odiando, salía amándose. Y esa fue una de las cosas que yo le aprendí muchísimo de ese mentoreo de él, porque tener un mentor te enseña demasiadas cosas a la hora de enfrentar los desafíos del ministerio. Claro, siento que eso es muy, muy importante. Pastores, líderes, ministros, músicos, ujieres, sea quien sea la persona que sea, por más pro que te sientas, no puedes y nunca podrás hacerlo solo. Nunca, Exacto. nunca. Todos necesitamos un mentoreo, todos necesitamos a alguien. Incluso Jesús lo necesitó porque fíjate que antes de él empezar su ministerio, estuvo 30 días antes de empezar en su ministerio en ayuno. 40 días en el 40, desierto. exacto, 40 en ayuno, en oración. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Siendo mentoreado. Preparándose para el Estabas- desafío que le esperaba. Exactamente. Entonces, para los pastores o para las personas que sienten el llamado al ministerio, no pueden solos, nunca van a poder solos y no lo hagan solos porque no les va a salir bien. Busquen un mentoreo, alguien que les ayude, que les indique por dónde es el camino, además de la palabra, además de Dios, porque ellos están ahí, pero personas que Dios utilice como instrumentos en tu vida que puedas decir en cualquier momento, yo sé que puedo hablar con él, puedo hablar con ella y me va a escuchar, me va a apoyar y vamos a estar creciendo juntos. ¿Sí? Claro que sí. Se acabó nuestro podcast Herederos por hoy. Nos vemos en otro Próxima episodio. vez.